Encomendarme a hacer la reseña de Hey Arnold, The Jungle Movie, fue una tarea que requirió gran compromiso y responsabilidad de mi parte, básicamente porque estamos hablando de una de mis caricaturas favoritas de todos los tiempos. No puedo terminar de explicarles la forma en que esta serie marcó mi vida, no solo como un recuerdo enormemente representativo de mi niñez, sino incluso a niveles más profundos, ya que Arnold ha sido desde hace muchos años un modelo de vida para mí. Su actitud siempre activa, su sinceridad emocional y su manera de ayudar a otros son una verdadera inspiración. Así que, como pueden ver, el que este año se estrenara una nueva película del Cabeza de Balón fue algo que no pasó desapercibido para su servidor. Sin embargo, me prometí a mí mismo no permitir que mi cariño por la serie interviniera en mi reseña, ya que, aunque la objetividad total siempre es algo imposible, los que nos encomendamos a hacer reseñas de series, libros, discos, etc., debemos siempre buscar el mayor nivel de honestidad, libre de prejuicios. Sin embargo, quise hacer esta aclaración a forma de advertencia de posibles subjetividades por mi parte, que trataré de reducir al mínimo. Entonces, aquí vamos. Empecemos contextualizándonos. Hey Arnold fue una serie creada por Craig Bartlett que inició como una serie de muy interesantes cortos sobre el día a día de Arnold, un chico inteligente y de buen corazón que vive en la ciudad. El concepto fue comprado por Nickelodeon y convertido en una serie que tuvo la nada despreciable cantidad de 8 temporadas, convirtiéndose en todo un ícono de los 90s. La serie seguía el clásico patrón de episodios unitarios, donde casi nunca se prestaba mucha atención a la continuidad, con escenarios y personajes recurrentes bien delimitados. Algo que cambiaría abruptamente en los últimos episodios, donde nos enteramos del pasado de Arnold y el misterio de sus padres desaparecidos. Resulta muy curioso ya que el asunto de los padres de Arnold fue un tema que nunca se tocó en la serie, ni siquiera de forma superficial, simplemente no estaban y ya. Pero en el episodio El Diario se nos revela que aparentemente los padres de Arnold eran una especie de aventureros a lo Indiana Jones, viajando a varias partes del mundo y siempre ayudando a otros. Desgraciadamente, tras nacer Arnold, decidieron embarcarse en una última misión: ayudar al pueblo de los Ojos Verdes, que eran acechados por un misterioso ser llamado La Sombra. El problema es que después de irse, nunca regresaron, y no se supo nada más de ellos. De hecho, el episodio terminaba con uno de los cliffhangers más largos en la historia de la animación, donde Arnold encuentra un mapa que podría conducirlo al paradero de sus padres. La idea original era realizar la película Hey Arnold, The Jungle Movie, donde Arnold iría en busca de sus padres a la selva, sirviendo al mismo tiempo como final definitivo de la serie. La película había sido aprobada, el guión estaba prácticamente terminado, e incluso se puede ver en internet algo del arte conceptual original. ¿Cuál fue el problema? Que un poco antes se estrenó otra película basada en la serie, llamada simplemente Hey Arnold, The Movie, a la cual Nickelodeon le tenía mucha fe. Pero la película no tuvo el éxito esperado, de hecho fue un fracaso. El estudio terminó asustándose y perdió su confianza en Arnold, cancelando la segunda película y dejando a la serie inconclusa durante años y años. Aunque los fanáticos nunca perdieron, o debo decir, nunca perdimos la esperanza, y se hizo todo un movimiento en internet que buscaba rescatar el proyecto. Debo decir que, en lo personal, nunca creí que la película se volvería realidad. Siempre creí que si la historia se terminaba contando, sería por otros medios, como el cómic o algo así. Pero como una celebración de los 25 años de Nicktoons, Nickelodeon decidió revivir a varios de sus más grandes clásicos, confirmando las películas de Invasor Sim, la cual estoy que me cago de emoción por ver. La película de la moderna vida de Rocco, que aunque nunca me gustó tanto como Hey Arnold e Invasor Sim, el tráiler promete mucha calidad. Y también lo que nadie se esperaba, se reiniciaba el proyecto de Hey Arnold, The Jungle Movie, y el hype empezó. Inicialmente la película se encuentra con dos problemas base, ambos difíciles de superar, pero uno visiblemente más retador que el otro. En primer lugar, Hey Arnold, como dijimos, pasaba mucha de sus primicias en desarrollar a los personajes en folclóricos, naturales y muy dinámicos escenarios urbanos, con los clásicos personajes extrovertidos que puedes encontrar en una gran urbe, o los típicos lugares geográficos que pueden recordar lugares como Nueva York o Los Ángeles.
Sin embargo, The Jungle Movie rompía los esquemas y se metía en terrenos inexplorados al sacar a los personajes de su zona de confort y ubicarlos en un lugar totalmente ajeno como es la selva. Cierto que había episodios donde los personajes salían de la ciudad y visitaban el campo o la playa, pero eran episodios muy raros y no tenían la ambición de esta película. Ese es un primer reto. El segundo eran las expectativas de los fanáticos. Debemos recordar que, a diferencia de la película de Rocco o Invasor Sim, The Jungle Movie había sido planeada cuando la serie original aún era transmitida. Si se hicieron cambios a la historia, seguramente fueron mínimos. Nunca se creyó que la producción se congelaría durante tanto tiempo. ¿A qué voy con esto? A que la historia fue escrita pensando para ser el final de la serie, y no como una forma de que los fanáticos de antaño satisfacieran toda su nostalgia noventera. Así que los propios fanáticos podían terminar decepcionándose y atacar la película, al ver que no tiene toda la epicidad que debió tener según sus opiniones, después de tantos años de tenerlos esperando. Pero de nuevo, esa nunca fue la intención. Ahora, adentrándonos de lleno en la cinta, gustosamente puedo decirles que tenemos muchas cosas buenas. El tiempo no ha afectado para nada a los escritores, animadores y demás, pues logran traer de vuelta al Arnold de antaño. El humor, el tono, la animación, todo lo que destacó a esta serie de entre otras de su tiempo, se ha mantenido. Sorpresivamente, ni los personajes ni el humor han envejecido ni un día. Se sienten igual de frescos y entretenidos. Una cosa que suele pasar con estos grandes regresos es que, en un vano intento por satisfacer a los fanáticos, los escritores suelen meter forzadamente a un montón de personajes de forma caótica, sin que aporten realmente nada. Un ejemplo claro es Dragon Ball, la batalla de los dioses, donde veíamos a personajes como Número 18, Satán o Ten Shin Han reducidos a simples adornos que solo estaban ahí, pero que nunca hablaban o hacían siquiera algo medio importante. Este no es el caso, pues vemos a varios de los personajes más queridos de A. Arnold, pero todos hacen algo. Su carisma y la naturalidad de sus interacciones no se ha perdido, y todos tienen su momento para brillar. Algo que no es extrañar cuando hablamos de una serie que dedicó tanto tiempo a caracterizar y hacer brillar a sus personajes. En definitiva y de forma muy general, cuando ves la película, se siente como si el tiempo nunca hubiera pasado, como si apenas ayer se hubiera estrenado el episodio del diario, y mantenerse así de frescos luego de tanto tiempo es algo de admirarse. En definitiva, es una buena y coherente continuación de la serie. Pero cuidado, eso no quiere decir que la película sea perfecta. De hecho, está muy lejos de ser perfecta. En primer lugar, como apunté desde el principio, el cambio de escenario tan brusco de ciudad a la jungla, en definitiva, afecta el ritmo y desarrollo de la trama. Vemos que la película como que se alenta o pierde chispa, la cual no recupera hasta mucho tiempo después. La escena más emotiva de todo el filme, sin duda, es la escena del techo, donde vemos un recuento de todas las buenas acciones de Arnold, además de volver a ver a varios personajes entrañables que incluso algunos habían sido olvidados desde hace mucho. Desgraciadamente, la escena íntegra fue exhibida en internet hace unos meses a modo de tráiler, lo cual le quitó el factor sorpresa / emotivo, pero sigue siendo la mejor de la cinta. De igual forma, la historia está llena de conveniencias que son incluso demasiado ilógicas, aún hablando de una caricatura, especialmente en lo que se refiere a los rescates de último minuto, que son demasiado increíbles y convenientes. De igual forma, después de tantos años, me hubiera gustado ver la interacción de Arnold con sus padres, luchando y viviendo aventuras codo a codo, pero desgraciadamente no vemos nada de eso. El guión tomó a los padres de Arnold más como una metáfora, una simbólica meta en el viaje de Arnold para descubrir sobre su pasado, y no como personajes en sí. Algo entendible, pero un poco decepcionante. Pero el punto más débil de la cinta es el villano, y eso era algo de esperarse. Digo, la serie realmente nunca manejó la idea de villanos tal cual. Todos los personajes, incluso Arnold, tenían tanto defectos como virtudes, y ninguno era realmente malvado. La inclusión de la sombra como antagonista se siente un poco perdido y fuera de lugar, algo totalmente ajeno, que está ahí más como una especie de plot device que como un personaje realmente construido o hecho para brillar por sí mismo.
Algo que se resalta es el hecho de que el villano nunca termina de convencernos, aun cuando la película, de hecho, trata reiteradamente de recordarnos lo malvado que es, pero sin mucho éxito. Incluso el villano de A. Arnold the Movie, de la primera película, que en teoría es menos malvado, se siente más peligroso y amenazante. Todos estos errores puedes notarlos solo si prestas mucha atención al filme, pero si solo lo ves por diversión, la mayoría pasarán desapercibidos, o simplemente sabrás perdonarlos. En conclusión, A. Arnold The Jungle Movie, si bien no se acerca ni a los talones de todo lo que hizo la serie, es una película entretenida, y un digno cierre para una de las mejores caricaturas de todos los tiempos. Y cuando terminamos el video esta semana. Si te gustó, te la sabes, dame like, suscríbete, ayúdame a hacer este proyecto más grande. El resto de las actividades del canal quedarán suspendidas hasta que finalmente termine las revisiones anuales al cine de terror, ciencia ficción y fantasía, que parece ser siempre estoy condenado a retrasarme. Así que nos vemos en la segunda parte de la revisión al cine de horror de 2017. Desde la nueva dimensión nos estamos viendo muy pronto.